Hoy vamos a hablar de los tips y consejos para lograr el rango S en Armored Core 6. Y sí, por si no lo sabías, en Armored Core 6 cada vez que realizas o completas una misión vas a poder repetirla. Y a partir de que la repites vas a poder conseguir rangos en la misma. Y el más alto es el rango S, que si completamos en todas las misiones en rango S vamos a poder conseguir el logro el mercenario perfecto. Pero la pregunta del día es... ¿cómo consigo el rango S? ¿Qué tengo que hacer? Y también, ¿qué no tengo que hacer? De inicio, obviamente, la respuesta fácil es no mueras en la misión y complétala de un solo golpe. Sí, eso digamos que es lo básico, pero también tenemos que tener en cuenta que las misiones en Armored Core se basan en lo que te van a pagar y en lo gastado. Y sí, en lo que te van a pagar es simplemente el sueldo base y además de eso, si realizas algún objetivo especial y entre más unidades enemigas destruyas. Y obviamente tienes que completar el objetivo principal de la misión. Pero además de eso, en lo que tú gastes, vamos a tener lo que serían los kits de reparación y las municiones. Sí, vas a tener que gastar la menor cantidad de kits de reparaciones posible y además de eso, gastar la menor cantidad de munición posible. Por eso cada munición, cuando vas al apartado de ficha técnica, cada una tiene un coste. Así que eso también lo tienes que ver al momento de realizar alguna que otra misión. Pero también hay un apartado muy importante que es la rapidez con la que logres cada misión. Es muy importante realizar la misión rápidamente e ir básicamente por los objetivos y por los objetivos especiales. Más que nada ese sería el consejo principal. Ir destruyendo cada enemigo todos no es tan necesario. Si lo haces obviamente mucho mejor porque te van a pagar mucho más y si gastas menos en cuanto a kit de reparación y costes municiones, también obviamente eso va a ayudar a que consigas el rango ese. Obviamente para ello también lo que vamos a necesitar es que no nos hagan daño. Eso es lo principal porque entre menos daños nos hagan, menos oportunidades vamos a tener de utilizar lo que sería el kit de reparación. Obviamente también es muy importante tener en cuenta de que no le des a repetir desde un punto de control. Si por ejemplo estás en una misión muy larga y de repente le das a reiniciar desde un punto de control, aunque completes la misión perfecto sin recibir daño, la misión te la van a puntuar como máximo en A. Sí, en A, muchacho. Así que si quieres completar cada misión y si tienes que reiniciar, vas a tener que reiniciar desde el punto de reiniciar misión, es decir, desde el inicio. Esto personalmente puede ser algo molesto para esas misiones largas. Estuve haciendo varias misiones en rango S y lo que más penaliza sinceramente es lo de recibir daño y el tiempo en que hagas la misión. Obviamente la munición varía. También no te vayas a poner las armas que cuesten, que la munición cueste una barbaridad. Con ponerte prácticamente cualquier arma, sinceramente no importa mucho cuánto gastes munición, sino más que todo los kits de reparación y el tiempo en que la completes. Eso es lo más importante. Y sí, te dirás, bueno, pero me pongo lo más tocho en cada misión y no importa. Y la verdad es que sí, puedes agarrar, como yo hice en algunas de las misiones del principio del capítulo 1, y es agarrar, ponerte ya armas que conseguiste mucho más adelante. Pero ojito con eso, porque obviamente armas más avanzadas tienen un coste de munición un poco más alto, por lo cual hay que conseguir un equilibrio en ese aspecto y siempre voto por lo de tener una build rápida y por ejemplo algún arma que apunte a varios objetivos para así eliminarlos rápidamente y también evitar el daño obviamente. También tener en cuenta algo muy importante y es que aunque podemos digamos, hacer eso en casi todas las misiones, de agarrar y colocarnos una build que ya está muy avanzada para esa misión, hay un detalle, la primera misión del capítulo 1, sí, donde vamos a empezar con nuestra build base, y ahí se puede complicar un poco. Al principio yo dije, bueno, ya con lo que sé de Armor Core la paso rápido, pero la verdad es que se puede complicar un poco, pero es posible. Conseguir el rango S en entrada ilegal es posible, hay que ir con calma y hay que ser inteligente. No hay que volverse loco, no hay que matar a todos los robots que estén o los mechas que estén dentro de la misión. Simplemente los que se vayan atravesando en tu camino, elimínalos rápidamente, ve por los objetivos y luego, sí, lo más complicado puede ser vencer al helicóptero sin recibir mucho daño, pero no hay problema, lo puedes hacer. Yo lo logré en rango S y la verdad es que creo que de todas, la que puede llegar a ser más complicada junto con alguna que obviamente ya vayas avanzando más en lo que sería Armor Core y las del final. Pero tener en cuenta que independientemente ahí puedes personalizar tu Armor Core y agarrar y usar alguna arma más fuerte, más tocha. En la de inicio no, por lo cual yo considero que la más complicada sinceramente es conseguir el rango S en entrada ilegal, que es la primera misión del capítulo 1. Pero ahora te preguntarás, además del rango S y de obviamente el trofeo, el mercenario perfecto, ¿qué más me dan?
Y la verdad es que Koan, y ya, es un farmeo de Koan, pero de resto no es que te van a dar una pieza especial, una skin especial, un color especial, no, no te van a dar absolutamente más nada. Simplemente vas a tener el trofeo y todo el Koan que hayas farmeado en esa repetición de misiones a ver si las logras en rango S. Pero bueno muchachos, esto es más nada para explicar lo que es el rango S, porque alguno puede que no sepa. Y también voy a estar, obviamente, con el pasar de los días, semana y más vaya avanzando en Armor Core, subiendo cada misión en rango S para que vean cómo se logra. De momento seguramente aquí habré dejado alguna de fondo para que vayan viendo varias cómo se logra en rango S, especialmente la de entrada ilegal, que yo de inicio me parece la que puede llegar a complicarse más, porque tienes la opción, bueno, no tienes la opción de personalizar tu Armor Core y usar alguna otra arma. Vas con las mismas, la espada, el fusil y el arma del hombro, que son los misiles, que ya, o sea, tampoco es que están súper fuertes nada de eso, están bien, pero bueno, se te puede llegar a complicar un poco. Sin más muchachos, así es como se consigue el rango S en Armor Core 6, para qué funciona, para qué sirve, y suerte a todos que consigan el trofeo, y ya yo próximamente también lo estaré consiguiendo acá y trayéndole las diferentes misiones en rango S y también las más complicadas. Sin más, lo espero en el siguiente video.